En los techos del planeta, donde la Tierra se desvanece y las nubes parecen casi tangibles, habita una monarca sin igual, la cabra montés. Su soberanía no se basa en la potencia, sino en una agilidad y un equilibrio milimétricos. Sin embargo, este alcázar de piedra y escarcha es un escenario de asedio constante. Depredadores implacables escalan estas alturas para desafiarla, amparados en sus garras y su letalidad. Lo que ignoran es que, en este mundo vertical, el margen de error es nulo. Un solo paso en falso no es un simple fallo táctico, es una caída definitiva hacia el olvido. Sé testigo de un enfrentamiento único, donde el adversario más peligroso no tiene rostro, sino la fuerza implacable de la gravedad. En este episodio, un leopardo despliega toda su potencia en una persecución frenética. Durante unos instantes cargados de adrenalina, el felino logra hacer contacto y ancla sus garras con firmeza en la pata de una cabra. Sin embargo, en el mundo vertical, una captura inicial no garantiza el éxito. La cabra, impulsada por un instinto de supervivencia innegociable, forcejea y se retuerce con una energía desesperada. En un movimiento tan audaz como definitivo, logra fracturar el agarre del depredador y se lanza al vacío. Su trayectoria termina en el impacto contra las aguas profundas de un río que fluye al pie del risco, donde comienza a nadar con vigor hacia la otra orilla. El leopardo permanece estático en la ribera, observando con frustración cómo su cena se desvanece en la corriente, fuera de su alcance. Esta escena nos recuerda que la voluntad de vivir puede desafiar cualquier lógica de caza, aunque es innegable que en esta ocasión la fortuna decidió escoltar a la cabra en su caída hacia la libertad. La montaña posee una memoria implacable para los errores. En esta ocasión, una cabra se encuentra sin salida y en un gesto de desesperación absoluta, elige el vacío como su única vía de escape. Es un acto de valentía extrema, pero el destino no siempre premia el arrojo. El abismo se convierte en su sentencia definitiva. Mientras el cuerpo de la presa yace al fondo, el leopardo, con una calma que hiela la sangre, comienza su descenso para reclamar el trofeo que la gravedad le ha servido en bandeja. Un leopardo joven, cuya ambición supera a su experiencia, se lanza en un ataque impulsivo y logra hundir sus colmillos en una cabra. Sin embargo, ignora dos factores determinantes: la tenacidad inquebrantable de su rival y la traición del relieve vertical. Enzarzados en un forcejeo desesperado, el equilibrio desaparece y ambos se convierten en un solo cuerpo que rueda ladera abajo. El descenso es un caos de rocas desprendidas y nubes de polvo que envuelven la lucha. En este torbellino de violencia y gravedad, la montaña dicta su veredicto. Con una pericia asombrosa, la cabra aprovecha la inercia para zafarse del agarre. En pleno descenso, logra estabilizarse, clava sus pezuñas en la pendiente y se aleja con paso firme. El leopardo, magullado y desorientado por los impactos contra el suelo, solo puede verla marchar. Una vez más, la victoria no ha sido para el más feroz, sino para quien mejor conoce los secretos de la roca y los salientes. En esta secuencia, el leopardo hace gala de su velocidad y alcanza a una cabra en mitad de su huida. En el clímax del ataque, el felino hunde sus colmillos en el lomo de su presa, pareciendo sellar su destino. Pero en las alturas, la rendición no es una opción. Impulsada por una energía volcánica, la cabra se sacude y lucha con un vigor frenético, logrando romper el anclaje del depredador. Este forcejeo extremo despoja al leopardo de su estabilidad sobre la traicionera inclinación. Al intentar reaccionar para no perder a su presa, el felino comete un error fatal. Sus garras no encuentran apoyo y se precipita al vacío. El descenso concluye con un impacto seco y definitivo contra el lecho de rocas en la base del acantilado. La violencia del golpe es tal que la existencia del cazador se apaga en ese mismo segundo. En un irónico vuelco de la fortuna, la presa que estaba a las puertas de la muerte logra ponerse a salvo, mientras que el depredador paga con su vida el precio de un solo movimiento mal calculado.
En este instante, la tensión no proviene de un depredador al acecho ni de una lucha encarnizada. La cámara sigue a una sola cabra que se desplaza con una naturalidad pasmosa por las paredes verticales, como si la roca fuera su elemento natural. Sin embargo, en el reino de las alturas, la confianza es un arma de doble filo. De pronto, sucede lo impensable. En un movimiento rutinario, una de sus pezuñas se posa en el lugar equivocado. Es un fallo mínimo, un desliz de milímetros, pero en este escenario vertical no existen los errores pequeños. La cabra pierde su centro de gravedad y se desliza hacia un abismo que parece no tener fondo. Su cuerpo es sacudido violentamente contra los salientes de piedra en una caída tan estrepitosa como irreversible. Es el recordatorio definitivo de que, en la montaña, el adversario más letal no siempre tiene garras. A veces es simplemente un instante de distracción. Un oso de dimensiones colosales acosa sin tregua a una madre cabra y su pequeño, quienes terminan acorralados en el filo de un precipicio letal. La situación es desesperada. Frente a ellas, el depredador. A sus espaldas, la caída libre. El oso acorta la distancia, saboreando el desenlace. Sin embargo, al alcanzar el límite de la cornisa, una duda lo paraliza. Escudriña el vacío y calibra la fragilidad del soporte. Por un instante, la arrogancia del cazador es reemplazada por el vértigo. Reconoce que la inestabilidad del terreno es una amenaza que su fuerza no puede doblegar y decide emprender la retirada. Pero ese giro táctico sella su destino. Al intentar rotar su enorme masa en el estrecho saliente, la roca traiciona su peso y se desmorona. El equilibrio se quiebra de forma definitiva. En un parpadeo, el soberano del bosque se convierte en un cuerpo inerte, entregado a la gravedad. Su descenso es devastador. El impacto contra las aristas de piedra resuena con un eco metálico y seco que se amplifica por todo el desfiladero. Los rugidos de pánico se extinguen bruscamente, sepultados por el golpe final en el fondo del cañón. Desde lo alto, las cabras permanecen inmóviles, observando el vacío. Estuvieron a un solo paso de la extinción, pero en su lugar presenciaron la lección más cruda de las cumbres. En la montaña, la fuerza bruta es irrelevante si no se cuenta con el respeto absoluto por el terreno. En un alarde de audacia, este leopardo se lanza desde las alturas, proyectándose como un proyectil seguro de que el impacto sellará su victoria. Sin embargo, la perfección de su emboscada se desmorona en el aire. La cabra, haciendo gala de una agilidad que roza lo imposible, ejecuta un quiebro eléctrico y se desvanece de su trayectoria. Privado de su objetivo, el felino no encuentra resistencia y colisiona con una violencia brutal contra el lecho de piedra. La energía del impacto tras la caída libre es tan devastadora que las posibilidades de supervivencia son prácticamente nulas. Si analizamos la secuencia en cámara lenta, la moraleja de este encuentro se vuelve cristalina. En la montaña, la autoconfianza ciega y el desprecio por la orografía son el camino más corto hacia un fracaso definitivo. En las cumbres más inhóspitas, un leopardo de las nieves acecha a una cabra, logrando acorralarla contra un flanco donde la tierra simplemente se termina. El destino de la presa parece sellado. El felino tensa sus músculos y se lanza al ataque, pero en ese preciso instante, la física toma el control. El terreno cede y ambos animales son succionados por el vacío. Lo que comenzó como una cacería estratégica se transforma en un descenso frenético y violento, donde sus cuerpos colisionan repetidamente contra las aristas de piedra. La velocidad, que minutos antes era la mejor aliada del cazador, se convierte ahora en el motor de una tragedia compartida. Al llegar al fondo, el silencio es absoluto. No hay victoria ni trofeo, solo dos seres que comprendieron demasiado tarde que en los dominios de la alta montaña, la gravedad es una fuerza ciega que no distingue entre el que persigue y el que huye. En este fragmento, un leopardo despliega su ataque desde el anonimato de su escondite. Todo apunta a que será la emboscada perfecta. Sin embargo, la precipitación y el ansia por asegurar la captura terminan por traicionar su estrategia.
En el preciso instante en que el felino se proyecta por el aire, su presa reacciona con una destreza casi sobrenatural, logrando anclarse a la pared rocosa y salvando su vida por un margen mínimo. El leopardo, incapaz de corregir su trayectoria en el vacío, no halla superficie donde aferrarse y se desploma irremediablemente hacia el abismo. El eco seco de su impacto contra el suelo es el único desenlace de su ofensiva. La arrogancia del cazador, que subestimó la verticalidad del terreno, selló su destino. La montaña, siempre impasible, se cobró el error con una severidad absoluta. Una zorra, impulsada por la astucia y una persistencia inquebrantable, intenta dar caza a un joven cabrito. La persecución se vuelve frenética, pero el relieve alpino comienza a jugar en contra de la depredadora a cada paso. El cabrito asciende con una soltura que desafía las leyes de la física, distanciándose de su perseguidora en apenas un parpadeo. Desde la base del risco, la zorra se ve obligada a detenerse, observando con impotencia cómo su objetivo se desvanece hacia las alturas prohibidas. En ese silencio, admite su derrota. Comprende que, en este laberinto de piedra, ella es solo una espectadora. Un nuevo contendiente, un oso imponente, se siente dueño de la situación al arrinconar a su presa contra el risco. Lo que su instinto no alcanza a comprender es que él mismo ha caído en la trampa de la geografía. Su enorme masa, que en el bosque lo hace invencible, aquí se transforma en su propia condena. Sin previo aviso, el suelo traiciona su peso. El oso resbala y se precipita al vacío sin remedio. Es un gigante derrotado no por la astucia de su rival, sino por la combinación letal de su propia ambición y la inestabilidad de la piedra. Desde la inmensidad del firmamento, el águila real, la soberana indiscutible de las corrientes térmicas, fija su mirada en una cabra solitaria. Sin embargo, su objetivo no reacciona con pánico. En lugar de huir, la cabra se desplaza sobre las rocas con una maestría que parece un desafío directo a la gravedad. El águila, cuya supervivencia depende de la precisión y el cálculo, evalúa el riesgo que supone el terreno escarpado. Con la sabiduría que otorga la experiencia, comprende que esta batalla conlleva un costo demasiado alto. Tras unos segundos de observación gélida, despliega sus alas y se retira, permitiendo que la legítima reina de los riscos conserve su trono de granito. En esta secuencia, otro oso gigantesco arremete contra una madre y su cría. La potencia de su carrera es tal que la tierra parece estremecerse bajo su avance. Sin embargo, en la montaña, la fuerza desmedida puede convertirse en una carga fatal. Tras una persecución extenuante, el oso comete un error de apoyo. Pierde la tracción, su centro de gravedad se quiebra y se desploma como una mole inerte hacia las gélidas aguas del río. A pesar de que el plantígrado superaba ampliamente en vigor a sus presas, su propia masa se volvió su peor enemigo. En un relieve que no perdona el exceso, el oso descubrió que su poder es inútil si no va acompañado de la agilidad necesaria para dominar un terreno extraño y hostil. Parece quedar claro que la montaña no es el escenario ideal para los osos. Su anatomía y falta de precaución en estos riscos los convierten en protagonistas de caídas tan trágicas como evitables. Pero si crees que estos desenlaces han sido impactantes, prepárate para lo que viene. Te dejo en pantalla un vídeo con enfrentamientos que desafían toda lógica, donde la naturaleza se muestra en su estado más crudo y sorprendente. Los resultados te dejarán sin palabras. En las cumbres no existen las segundas oportunidades y en este canal tampoco. Haz clic ahora mismo o te perderás la oportunidad de presenciar estas batallas épicas.